vamos a proceder a extraer esta información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo. Si nosotros nos damos cuenta, nuevamente, para el caso de los datums estructurales, ustedes tienen la tabla de atributos y todos los datos contenidos aquí. No solamente en los datos estructurales, sino también datos de orientaciones de betas, contienen información más o menos similar. Esa información la podemos extraer o ya la podemos tener extraída. Como este curso no trata sobre ArcGIS, no vamos a extraer o exportar estos datos paso por paso. Lo que vamos a hacer es tener toda esta información ya, por ejemplo, dentro del material de trabajo. Si nosotros volvemos aquí, material de trabajo, Explore Perú, este curso gratuito, tenemos la data GIS y abajo tenemos la data estructural en la carpeta número 3. En esta carpeta número 3 ingresamos y vamos a ver que tenemos todos los archivos correspondientes a los datos estructurales en general de nuestro proyecto ArcGIS. Ahora, específicamente los datos que nosotros tenemos, y también lo explicaré poco a poco, son estos archivos de texto que estoy ahora seleccionando a continuación. Los demás archivos en color negro, cuyo icono es de Inkscape o archivos de vectores, son archivos de dibujo que poco después les explicaré cómo se utilizan. Pero en este caso, concretamente, necesitamos los archivos de texto. Archivos de texto que ya, si ustedes desean, en el material de trabajo, posteriormente a este curso, simplemente pueden exportarlo desde cada tabla de atributos que ustedes tengan aquí. No vamos a hacer ello, ya lo había mencionado, porque no es un curso de ArcGIS, pero lo digo para que lo puedan hacer y ustedes mismos puedan comprobarlo. Al final, lo que ustedes van a tener son estos archivos, esta información, y si ustedes se dan cuenta, van a tener allí todos los campos correspondientes, por ejemplo, azimuths de foliaciones, el tipo de shapefile y también van a tener su dirección. Dirección que va a estar acompañada por un buzamiento de 90 grados en todos estos casos. Eso también lo voy a explicar poco después. ¿Por qué está así? ¿Por qué tiene buzamiento de 90 grados? Es obvio que esto último no es por una medición de campo, sino por un artificio, pero es un artificio que luego voy a terminar de explicar. Igualmente tengo los azimuths de fracturas, de los cuales tengo campos de dirección y buzamiento, tal cual se sugiere aquí. Bien, son los datos de direcciones recalculadas y reinterpretadas desde ArcGIS, de acuerdo a los trazos manuales o mapeos que yo haya hecho para esas líneas, para esas fracturas. Luego también tengo los datums estructurales, ya, aquí sí tengo una mayor variedad de campos, tengo fit, shape y tengo el rumbo, buzamiento y el cabeceo, pero en la notación del Aki Richards Rake de 1980 y cuya referencia se encuentra dentro de la web de este curso o dentro de la caja de comentarios de este curso, de cada video. Se fijarán que tenemos todos esos campos y tenemos todos los datos, tal cual nosotros hemos visto hace unos momentos en ArcGIS, tal cual. Y también tenemos las orientaciones de fallas, verán aquí, según la regla de la mano derecha, aunque aquí tienen décimas en exceso. Bueno, no viene al caso, no tiene ninguna importancia ello, tienen las décimas, 345, rumbo, buzamiento 77, y dirección de buzamiento 75 grados, un ejemplo de tantos, bien, pero tiene muchas décimas, pero al final ya sabemos qué es lo que significan. En este caso simplemente no las hemos omitido por una cuestión de tiempo y facilidad. Y también, por último, tenemos las orientaciones de las vetas. También rumbos, buzamientos y direcciones de buzamientos. Pero ustedes saben ya que en un ejemplo completamente real, en un ejemplo que ustedes hayan trabajado, lo que fuese, ese proyecto debería tener las descripciones como campos, deberían tener también las potencias de esas vetas, tal cual yo les había explicado
ya hace un rato, etcétera, etcétera. En este caso solamente hemos tomado la información puntual numérica para el análisis geométrico, cinemático y posteriormente después cinemático de estas estructuras, por si acaso. Eso es importante recalcarlo porque no es esta la única data que se toma en dato, sino que hay mucha más, pero en este caso solamente nos concentramos en la tectónica estructural. El procesamiento de estos datos, bueno, ya empieza con la depuración, validación de estos datos. Suponemos que estos datos ya están validados, ya alguien los ha corroborado, entonces ya están listos a procesarse. Y el procesamiento viene de la mano del uso de los programas. Ojo que uno en estos tiempos puede utilizar cualquier programa, hay muchos. En este caso vamos a utilizar Folkin y StereoNet. Realmente todos los datos que tenemos podemos trabajarlos hasta si queremos a mano, pero en un proyecto se toman muchos datos. Aquí hay un par de ellos, no una serie de ellos, seguramente no llegan ni al 100, pero igual pueden ser incómodos al momento de trabajarse porque son varios, es decir, incómodos al trabajarse a mano. Entonces, la mejor forma de ser quizás un poco más productivo, pero eso sí, entendiendo la lógica de los programas, la metodología de los diarios rectos, las nociones estereográficas que ya debemos conocer, pues podemos utilizar sin problemas los programas. ¿Perfecto? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. En este caso, vamos a utilizar primero Folkin. Vamos a ir de lo difícil a lo fácil. Y Folkin, eso hay que saberlo, ¿para qué se utiliza? Para el trabajo de datums estructurales o mediciones de microestructuras para tener claros las soluciones de fallas, los estereogramas con las pelotas y los estados de esfuerzos. Esos datos, ese estudio dinámico, lo voy a hacer concretamente a partir de los datums estructurales. Datums estructurales que ya mostré hace unos momentos, que también ya lo tenemos como hoja de texto. Bien, en este curso, ya que es un curso gratuito y parte de los requisitos para poder tomarlo es que ya conozcan sobre historiografía y geología estructural más o menos básica, pues no voy a detenerme en cada uno de los procesos. Yo recomendaría que vean otros videos de YouTube que tenemos en el canal de Explorock Soluciones Geológicas o puedan leerlo de la teoría o de algún libro en general. Información de esta hay muchísima, pero sí sería recomendable que ya sepan utilizar Folkin. Yo solamente voy a hacer hincapié en algunos procesos, no en todos. Voy a abrir Folkin. Abro el programa y voy a tener este entorno. Bien, si bien este es un software, si yo ya conozco todo sobre geología estructural o la mayor parte para este proceso y sé mi estereografía, pues el uso de Folkin o de cualquier otro programa similar va a facilitarme el trabajo. Es así de simple. Cosa que al final el programa no me engaña o no me da información o resultados erróneos. ¿Para qué nosotros hemos colocado la data así? ¿Para qué la hemos notado según el Aki-Richards-Rake en referencia al cabeceo? Para simplemente ingresar dígitos, cifras, positivos y negativos, así tal cual. Rumbo y buzamiento y Aki-Richards-Rake o ARR aquí. Vamos a ver cómo se incrusta. Tenemos este entorno y claro, seguramente dentro de Folkin, en otros cursos, en otros videos, habrán podido ver que nosotros podemos agregar la data manualmente. Eso es lo que se hacía anteriormente y podemos colectar y subir mucha información. Solamente nos vamos a basar en la principal. Pero en el ploteo, aquí yo puedo ir a la parte superior, File, y luego puedo ir a la opción que dice Importar Text File. Import Text File o importar archivo de texto que encuentro en el material de trabajo y luego yo ingreso, por ejemplo, a data estructural. En este caso, vamos a traer con nosotros, vamos a importar los datums estructurales. Y ahí hay una gran diferencia. Datums estructurales, ¿ok? O mediciones de microestructuras se trabajan exclusivamente para estos ejemplos, para este curso que estamos trabajando, se trabajan en Folkin, por si acaso. No en StereoNet.
ya, sino en Folkin. Porque Folkin utiliza el método de impresión tectónica que yo ya les había descrito, que no es otro que la metodología de los diedros rectos, por si acaso. Entonces, StereoNet o programas similares, aparentemente similares como DIPS de Rock Science, por ejemplo, no son programas que utilicen métodos de impresión tectónica. En cambio, Folkin sí, o por ejemplo WinTensor u otros similares quizás. Entonces, eso hay que tenerlo claro porque no es incrustar data y procesarla tal como viene. No, hay que saber el concepto para saber exactamente cómo lo va a procesar, para qué me va a servir y qué resultados me van a dar y su significado, por supuesto. Con esta consideración ya clara, cargamos los datos, datums estructurales. Doble clic o simplemente abrir y voy a tener esta ventana. Esta mini ventana lo que va a hacer es mostrarme cada uno de los campos que nosotros ya hemos visto desde el archivo de texto o desde, por ejemplo, ArcGIS, desde este programa, desde este proyecto, ¿ya? Los campos. Y lo único que tenemos que decirle al programa es qué significan cada uno de esos campos. Si ustedes se dan cuenta, campos o columnas, los rows, tenemos row número, numeral 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Es obvio que los únicos que me sirven es el número 3, el número 4 y el número 5. Lo que voy a hacer es decirle precisamente eso al programa. The data in this file are, nos sale una opción por defecto. Yo le voy a decir que simplemente es el strike deep rake en el formato Aki Richards format, por ejemplo. Tengo otros formatos, pero yo le voy a decir que quiero colocar el strike rumbo, el deep, el buzamiento, y el rake. El rake es el cabeceo, pero el formato del cabeceo es el Aki Richards rake o Aki Richards format, por si acaso. Hay otras opciones, sí, no las vamos a utilizar, solamente esta segunda que estoy considerando y o señalando en azul. Coloco ello, bien. Lo otro, a la derecha me dice First Route with Data, es decir, la primera columna o campo con información. Bueno, el primer campo, columna con información, es el número 3, porque empezamos ahí con el RB, con el strike o rumbo, o con el nombre que ustedes hayan colocado en esa parte de su proyecto. Entonces yo le digo, bueno, la primera columna con información es la número 3, tal cual estoy viendo allí por si acaso. Y después abajo solamente vamos a utilizar la pestaña Orientations. Lo demás no nos ayuda para los fines de este curso, Orientations. Y le decimos, ¿cuál es el fault strike? Es decir, el rumbo. Bueno, yo le digo que es la columna número 3. El deep o buzamiento es el B o la columna row o campo número 4. Me pide también el deep quadrant, pero eso es en el caso cuando tenga, pues, datos que no estén en el formato de la regla de la mano derecha. Entonces, sabemos que no es así, ¿no? Sabemos que estamos utilizando la regla de la mano derecha, entonces simplemente vamos a dejarlo así, tal cual, por defecto, no colocamos nada. Pero abajo nos pide el slip rake, es decir, el cabeceo propiamente dicho. Eso también va a aparecer así si es que nosotros habíamos trabajado con esta segunda opción de notación. Entonces, el slip rake no es otro que el Aki Richards rake, el cabeceo en ese formato, o columna número 5. Entonces, el slip rake viene a ser el número 5, así. Eso es todo lo que ustedes deben configurar para la importación de este tipo de datos, que en unos momentos yo me voy a explayar explicándoles exactamente qué significa y cómo llegamos a esto. Ya con toda esta información aquí, que es muy importante y lo voy a hacer una única vez, simplemente voy a presionar OK. Terminamos de cargar esa información y van a aparecerme todos esos datos aquí a la derecha, tal cual yo estoy seleccionando en azul, aquí. Todavía no ha aparecido la información, todavía no la he ploteado, ya, eso no es difícil, pero yo ya tengo la información debidamente cargada aquí.
Con esa información, lo único que yo voy a hacer es plotear todos esos datos, tal cual. Y en unos momentos hago la explicación. Voy a presionar Control G, y van a aparecer todos los datos a la derecha, numéricos, sus tendencias, cinemáticas, etcétera, etcétera, ploteadas aquí a la izquierda. Ya aparecen completamente ploteadas. Las cinemáticas, las geometrías, etcétera, etcétera. Las geometrías, las tendencias son de dirección noreste, suroeste, los arcos o círculos mayores. Los puntos que ustedes ven ahí son las proyecciones de las estrías, fibras o cualquier otro microlineamiento tectónico en general, y las flechas indican el movimiento o sentido del movimiento de los bloques techos, que en concreto no es otra cosa que la cinemática. Entonces, esta es la proyección de datos microestructurales. Lo pueden hacer viendo previamente desde ArcGIS, pero ya lo terminan de visualizar en Folking, por ejemplo. Y esta información luego a nosotros nos lleva a trabajar ya la parte del estudio dinámico. Es decir, a partir de estos datos, ya si nosotros deseamos, presionamos Control B, aparecen los sigmas, bien, los sigmas, que aparentemente dice que es 1, 2 y 3 en cuadrados, en puntos, ya, pero no es así tal cual, eso también lo vamos a explicar posteriormente, y luego presionamos Control Y, que me va a permitir a mí obtener los diedros rectos, es decir, las zonas en extensión en gris un tanto oscuro, aquí en esta parte de la pelota o la beach ball, bien, y las partes en blanco, las zonas o las franjas en compresión. Las zonas en extensión o extensionales en gris oscuro, y las franjas o zonas en compresión en claro. Tenemos 4 diedros en general a partir de estos veintitantos datos que tenemos aquí. A partir de estos veintitantos datos que tenemos aquí. Entonces, esto es el final, sí, de un estudio dinámico, o parte del final, no todo, porque esto luego hay que reinterpretarlo. No lo que me da el programa así tal cual es el final ya. Es parte del final, de lo cual también lo vamos a tener que cotejar con la información del mapeo y de una manera, obviamente, poblacional junto con los otros datos. Pero para ello todavía vamos a ir poco a poco. Lo que nos interesa por ahora, y seguramente a muchos les ha quedado la duda, es cómo a partir de estos datos yo puedo ya tener las cinemáticas, cómo a partir de estos datos de ARRake, valores negativos principalmente, y por qué es así, cómo yo a partir de esto puedo llegar a esto. ¿Está bien? ¿Está mal? Porque si ustedes se fijan, en la parte derecha de la pantalla tenemos los distintos datos seleccionados. Vamos a ver, lo voy a seleccionar aquí en azul. Tenemos el Fall Strike, el Dip, y tenemos el Trend y Planche de las estrías ya automáticamente calculado, y tenemos la cinemática. Dice que el Slip es NL, Normal Left Lateral, la abreviatura Normal Left Lateral igual NL. ¿Ya? ¿Qué quiere decir ello? Que la cinemática es normal y o extensional según el tipo de dato que yo haya medido, eso también lo voy a explicar luego, y L, left lateral, que tiene una componente de movimiento principal y o secundaria, left lateral o sinestral. Entonces la pregunta es obvia. ¿Cómo a partir de estos simples datos yo he llegado a esto? Si en ningún momento yo los he tecleado, los he tipeado, los he colocado tal cual. Y para ello, en esta siguiente parte, lo que vamos a hacer es explicarles gráficamente en una pizarra cómo llegamos a ello.